Bueno, ahora sí empecemos nuevamente, pues gracias nuevamente, como le decía, por el tiempo. Estamos a 11 días de elecciones. ¿Cómo se siente? Entusiasmado, lo miro ahí en las encuestas, primero, segundo lugar, punteando. ¿Cómo se ha sentido? Bien, bien, Byron, muy, muy contento y te comentaba, ¿verdad? Es una mezcla como de adrenalina con eh, entusiasmo. La gente lo contagia a uno, hay muchas actividades, digamos, masivas que contagian de mucha energía y eso lo va animando a uno y va pues echándose el ¿Qué sprint van? final. Así como hablaba con otros candidatos, un tanto complicada esta campaña, ya que promueve varios cambios y el principal es lo digital, ¿verdad? O sea, antes no se veía tanto una campaña tan orgánica, por así decirla. ¿Cómo se Sí. ha adaptado usted a estos nuevos formatos de campaña? Mira, hay cosas positivas en general y hay algunas que yo considero un poquito negativas. Las positivas es que se demanda mucho genuinidad, entonces ya no tienes que tener mayores producciones, vestimentas, escenarios, digamos, que tengas que estar confeccionando, digamos, sino que es bien rico, digamos, el poder estar tal como es uno en los entornos que nos encontramos, no solo en el día a día, sino que cuando estás trabajando, digamos, o en estas actividades, y eso te libera muchísimo, la verdad, y eso es positivo. Segundo, y además que se da una fotografía mucho más fiel de la persona, digamos, más que el candidato de lo que está proponiendo, digamos, pero que es muy importante. La segunda es que es mucho más barato al final. O sea, las opciones de comunicación son impresionantes en las distintas plataformas y eso lo hace mucho más accesible, digamos, a poder llegar a distintos mercados y audiencias. Esas cosas por lo menos puedo mencionar como positivas. Algunas negativas es que también la demanda de los segundos ahora en los mensajes muchas veces sí te complican explicar la naturaleza de los problemas para que puedan valorarse las soluciones, ¿verdad? Que es una especie de doctor que tienes que estar explicando el origen del problema, porque las consecuencias de los problemas casi todos las conocemos, entonces eso posiblemente te limita un poco, pero por eso estos espacios extraordinarios, Byron, muchísimas gracias, porque a veces se puede extender un poquito más un... No, claro que sí, aquí tiene total libertad de hablar. Yo creo que eso es lo necesario, ¿verdad? Ser lo más transparente posible. Vaya, si no tenemos aquí una audiencia un tanto exigente, por así decirlo a veces, pero yo observo que usted ya tiene mucha experiencia política. Digamos, estaba observando ahí, investigando un poquito. 1991 inicia su carrera política. ¿Nos puede contar un poco de cómo inicia y cómo se ve ahora, puchis, casi más de 30 años después? Increíble, fíjate que en 1988, yo no sé si habías nacido, pero porque solo veo tu icono por ahora, pero mira, en 1988 nos juntamos varios amigos de varias universidades, de la Universidad de San Carlos, la Landívar, yo estaba en la Universidad Marroquín, saliendo de economía, ya había cerrado economía o estaba cerrando, y empezamos como a un poco eh, coincidimos en empezar como a incidir y escudriñar qué opciones políticas habían. Y en ese entonces estaba Ríos Montt, estaba Jorge Carpio de la UCN y estaba Arzú, que era alcalde en esa época en su primer periodo. Entonces fuimos a escucharlos a todos y unos nos entusiasmaban más que otros y al final de cuentas decidimos en el 90 apoyar a Oscar Berché, que iba a ser el alcalde, digamos, el concejal que se iba a lanzar de alcalde. Y es ahí en esa experiencia electoral de 1990 donde, donde cambió mi vida, porque queda Berché, en ese entonces no quedó Arzú, quedó en cuarto lugar, ganó Serrano, y resulta que un día antes de Navidad, el 23 de diciembre, me llaman para proponerme la sugerencia de Empagua. Y yo la verdad, no, asustado, digamos, me sentía como profesional ya y uno de joven cree que se va a comer el mundo, pero la verdad sí me asusté, pero arranqué aceptando ese reto y ahí nace mi carrera, digamos, de tecnócrata municipal y después al gobierno central a un altísimo nivel.
Sí, justo ¿verdad? esto, sí, yo creo que toca un tema muy importante y es el tomar el reto cuando uno entra como joven a la política. Pero luego de esto adquiere bastante experiencia, es cofundador del partido en el que actualmente se encuentra, ¿verdad? Sí, eso ya fue mucho después, digamos, eso ya fue después de haber tenido mi primera experiencia electoral en el año 2007. Arranco el 2008 con este entusiasmo de sumar gente, adherirse primero en unas hojas, haciendo actas, afiliando como por 2 años y terminamos fundando el partido Creo. Y ahí vuelvo a participar para la alcaldía, ya con el partido Creo y quedo en segundo lugar. Fue durísima esa competencia porque ahí incursionó Alejandro Sinibaldi con el Partido Patriota, que junto a Arzú, que seguían en la municipalidad de alcalde con el poder, digamos, fueron dos contendientes inmensos, digamos. Ahí quedé en segundo lugar. 37 quedó Arzú, 31 yo y 26 quedó Sinibaldi, que casi toda la campaña fue adelante de mi persona en las encuestas, digamos, porque tenía muchos recursos y había una ola muy grande del Partido Patriota y demanda de seguridad con mano dura y una serie de cosas. Esa campaña fue fuertísima, ¿verdad? Esa la tuve con el partido, creo. Por supuesto. Yo creo que también toca un tema muy importante, es que cada campaña es un trabajo bastante grande y anteriormente usted me ha dicho, había buscado también la presidencia. ¿Qué lo hace tomar la decisión de primero buscar la presidencia y ahora buscar alcaldías? Mira, para muchos fue una decisión no solo extraña, sino que errada, digamos. Porque al tener tú la fotografía de que habías quedado en segundo lugar a 25 puntos la primera vez y la segunda vez vuelves a quedar en segundo lugar a 6 puntos, la lógica un poco lineal dictaba que esa tercera era muy favorable, digamos, como escenario, pero la verdad es que no. La verdad es que ya Sinibaldi estaba en el poder como ministro, tenía muchísimos recursos televisivos y recursos obviamente materiales y había entrado en una relación con Arzú, digamos, como alcalde muy somera, digamos, muy de perfil bajo, pero yo vislumbré que esa iba a ser la combinación con la que yo me enfrentara nuevamente y además resulta que la vicepresidenta Valdetti también decide tirarse de alcaldesa y empezó a trabajar en el poder, ¿verdad? Con todo el poder que tenían en esa época. Entonces yo me vi mis condiciones, mis recursos, mi entorno, digamos, de forma razonable, uno analiza en cada competencia qué condiciones tienes, de manera que puedas ser responsable y que tu decisión se tome. Entonces, decidí mejor no participar por unos meses o casi un año, y después resulta este planteamiento de poder hacer un proyecto juntos de cara a competir quizás con Sinibaldi a los 5 años, porque el escenario era que Valdizón iba a ganar la presidencia y Sinibaldi iba a quedar de segundo con el Partido Patriota. Entonces era un tema más de mediano y largo plazo, decir, bueno, voy a aceptar esta responsabilidad para 5 años, digamos, y competir con este mi contendiente con el que ya competí y hacerlo en 5 años. Me convencí un poco de que podía uno dejar sus propios intereses y decir, bueno, el país es el que está con el fuego mayor y no tanto la ciudad. Y yo siento que esas fueron algunas de las consideraciones que tomé, ¿verdad? No puedo decir realmente cómo hubiera podido ser el futuro, porque al final ninguno de esos dos contendientes, ni Valdizón ni Sinibaldi, estuvieron finalmente, ¿verdad? El que ganó fue Jimmy Morales. Por Yo supuesto. Y yo tuve esa experiencia, ¿verdad? Saqué 4 y pico %, me recuerdo, y ahí sí dije, bueno, aquí ya tapo la marimba, pues, porque ni modo que iba a volver a competir a la alcaldía con un exaliado, digamos, con el que había estado. Entonces dije, bueno, yo ya estuve casi, digamos, 17 años de mi vida en el sector público, ya se fundó el partido, ya tiene diputados, ya que vengan otros líderes, y bueno, me quedé como 2 años y medio o 3 tranquilo, digamos, haciendo mis asuntos privados con negocios y con la familia y algunas cosas de bodegas en las que me metí.
y resulta que se muere Álvaro Arzú, y es ahí donde se vuelve a plantear nuevamente, mira, retoma este proyecto, y compito contra Quiñones hace 4 años y me quedo a poco menos de 3 puntos, ¿verdad? Sacó el 38 y yo me quedé con 35 y pico. Entonces, no ha sido una cosa como lineal, que yo diga, de hecho, jamás hubiera pensado que iba a tomar 16 años desde la primera vez que me tiré al día de hoy. Es increíble, la verdad. Y no hubiera tomado jamás la decisión si yo hubiese pensado que conllevaba todo este tiempo. Entonces, la vida es un poco esas decisiones, ese trayecto, irse gozando cada fase del camino y también sufriendo cada fase. Así me lo he tomado, como un ciudadano, digamos, que hace sus cosas en privado y que eventualmente puede, por conocimientos que uno siente que tiene, plantearle la opción al pueblo de Guatemala y que vea si mis capacidades y mi conocimiento y mis planes y mis valores, digamos, en conjunto, más el mensaje que da uno, pues puede ser susceptible de ser confiable y votable, digamos, y así ha sido. La verdad es que yo me sorprendí, 158,000 votos obtuve hace 4 años, y uno cada vez que ve las mesas y ve tanto voto de decenas de miles de personas, es una sensación también un poco surreal, digamos, muchas veces, aunque no me lo crean, ¿verdad? Es un tema, y ahora al que lo siento muy cerca, la verdad, siento en mis hombros una gran responsabilidad. Hoy de veras está muy internalizado en mí de que vamos a alcanzar esa meta, y ya estoy sintiendo la responsabilidad de los gravísimos problemas que tiene la ciudad y que van a caer sobre mis hombros en pocos días, pero lo vamos a enfrentar con hidalguía y con humildad de saber que conocemos, que tenemos capacidades, que tenemos equipo, que vamos a formar mejores equipos, pero con la humildad de uno no reconocer que uno tiene toda la verdad, ni mucho menos, sino que sumar sabidurías que nos complementen a lo largo del camino. Y hago una invitación a quien quiera subirse al barco. La verdad, quiero una municipalidad bien abierta, bien incluyente. Pero por un lado eso, y por el otro también saber que hay limitaciones legales, financieras, de otro tipo, y quiero compartírselas a la ciudadanía. Hay desafíos fuertes que tenemos que enfrentar en conjunto para solucionar los problemas de fondo. Por supuesto, yo creo que también toca un punto bien importante acá, y es que en el momento en el que obtiene el segundo lugar y la muerte de Roberto Arzú, la muerte de Álvaro Arzú, perdón, uno pensaría que existe, digamos, una cierta debilidad en este partido. Sin embargo, el gigante se hace más grande, y al mismo tiempo de que se hace más grande, como usted lo decía, la responsabilidad al mismo tiempo también es más grande, que requiere decisiones bastante exactas, diría yo, por lo cual ya no se puede escatimar con ofrecimientos vacíos. ¿Cuál consideraría usted, candidato, que es el problema principal que tiene actualmente la Municipalidad de Guatemala, que necesita cambiar para que su gestión se pueda llevar a cabo? Mira, desde hace 16 años lo he considerado mi mensaje central, pero no es tan sensual, digamos, electoralmente hablando. Entonces tengo que buscar los espacios para no ni sobreexplicar, ni que sea un mensaje que no sea, digamos, entendido o poco sexy, digámoslo así, en términos electorales. A la gente le gustan más los proyectos tangibles que entran por los sentidos, y por eso se hacen renders, proyectos y brochures y videos, etcétera. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que la ciudad de Guatemala está sentada hoy por hoy en 11 municipios. Y eso hace que hayan 11 responsables de un solo organismo urbano. Y el organismo urbano lo que administra, o lo que se administra en un organismo urbano, son los flujos. Son flujos de personas, son flujos de mercancías, son flujos de aguas subterráneas, flujos de aguas superficiales, ríos que van en los barrancos, son flujos de aire, e incluso son flujos de vista. Una pared o un edificio te puede interrumpir el flujo de vista hacia un atardecer o un amanecer, por ejemplo. Entonces, las ciudades administran flujos, y cuando tú ese flujo resulta que es responsabilidad de varios, termina siendo de nadie.
Y entonces lo que te quiero decir es que la ciudad de Guatemala no tiene gobernanza. Es decir, por ser de muchos, no es de nadie. Como un condominio. Un condominio que tiene cosas en común, por ejemplo, el salón social, los estacionamientos de visitantes, los elevadores, quien le paga la recepción, a los de la garita, ese tipo de cosas, son comunes de los condómines que en privado tienen valga la redundancia, tienen su propiedad. Pero resulta, como la autonomía en una MUNI, pues tiene su propiedad, digamos, autónoma. Pero resulta que los asuntos comunes deben resolverse el dominio, por eso se llama condominio, dominio sobre lo común. ¿Qué hacemos los seres humanos? Le atribuimos ese dominio, ese gobierno, a un comité, a una junta directiva, digamos, que la asociación de vecinos pues elige normalmente una vez al año. Y ese es el órgano que le paga el de la garita, por ejemplo, es el órgano que se encarga de los asuntos comunes durante un periodo. Este órgano que te estoy explicando es el que no tiene la ciudad, pero está en nuestra Constitución. Es el artículo 231, el Consejo Regional Metropolitano, que tiene que tener vida para que la ciudad se gestione. Porque hoy los problemas, repito, que son comunes, y ahí entro con drenajes, hago con el saneamiento ambiental de desechos sólidos, los desechos líquidos, que son los colectores de aguas negras, digamos, el transporte, el tráfico, todo, la basura, prácticamente todo está interrelacionado y hoy no es de nadie, digamos, ese flujo. Entonces siempre hay pretextos. Y ese modelo en donde solo el alcalde administra y su consejo, la alcaldesa y su consejo administran su particular pedazo de la ciudad, su isla, es un modelo limitado, es un modelo impotente, digamos, para solucionar los problemas de fondo. Aquí ya me tomé casi 5 minutos en explicar esto con ejemplos, apelando a la paciencia no solo tuya, sino de quien nos está viendo y escuchando, y eso no es, digamos, común a veces en este trajín de las campañas donde tienes que dar antes mensajes de 30 segundos, como los guacalazos, por ejemplo, que fue un mensaje de empatía particularmente, pero hoy en día el TikTok, lo que estamos viendo, si tú no generas un entusiasmo en pocos segundos, en los mensajes es desechado, digamos, es un poquito el verbo de, así le digo yo, la acción de volártelo. Entonces, no sé si me logré explicar, Byron, ese es el meollo de todo, porque después de esto te vas a dar cuenta que los proyectos, muchos de ellos ya planificados desde hace muchas décadas, el periférico, por ejemplo, el lago de Amatitlán, colectores que resuelven los problemas de separar aguas negras y aguas pluviales, extensiones de acueductos como el Xayapixcayá, digamos, que es un acueducto que trae agua de Chimaltenango, entre otras, a una planta que está en Misco, que resulta que ya toda esa infraestructura está fuera del municipio de Guatemala. Entonces, lo que yo he visto a lo largo de todos estos años antes de ser candidato, que ya llevo 16 más casi mis 17, que fui un funcionario público, supongamos que llevo mis buenos 33 años en esto, siempre he dicho, nunca nadie propone resolver el problema de no poder resolver los problemas. Es decir, primero hay que resolver la gobernanza para poderle entrar a los problemas con proyectos de solución de largo alcance, no solo alivios municipales. Y en dos platos, Byron, ese tal comité de la ciudad, ese cuerpo colegiado, esa persona jurídica que menciono, ese consejo, se integraría con los 11 alcaldes o alcaldesas de cada municipio y 4 ministros que estoy proponiendo. Pero pueden ser más ministros y también pueden ser más municipios. Hoy en día casi que la antigua Guatemala está unida junto a San Lucas y Chimaltenango con la ciudad de Guatemala. Son otros municipios también que pudieran en un corto plazo poderse integrar. Ya hay un consejo de autoridad, digamos, entre Boston y Washington, solo para darnos una idea. Y en Estados Unidos ahí pasas condados, estados, incluso ciudades inmensas entre ellas. Pues lo que te quiero contar es que este consejo es el que adopta los asuntos comunes. Cada quien sigue con su municipio, con su consejo, con sus
colores, con sus colores, con sus programas, exacto como estamos ahora, pero dar el salto a esa institución metropolitana donde también regresa el gobierno por su capacidad económica y política y técnica también, es la propuesta que yo he dado. Si no, créanme, con toda honestidad, como un doctor que le dice a su paciente, mire, si no tengo el quirófano, si no tengo las condiciones, si no tengo pues estas características, no voy a poder realizar la operación que usted se merece. Le podré dar alivios, pero la verdadera operación de soluciones de fondo no tengo las condiciones como para poder incidir donde ya hay otros responsables, otros actores, y se requiere no solo de la buena voluntad del gobierno, sino que esa voluntad se sistematice en un cuerpo colegiado. Esa es la diferencia. Ahorita, para que lo sepan todos los que nos están escuchando, estamos a expensas del ojalá se lleven bien, ojalá se pongan de acuerdo entre ellos, ojalá el próximo presidente o presidenta se lleve bien con el alcalde tal y tal. Ese ojalá, esa voluntariedad no es Estado de Derecho. Ese es un estado de personas con buena o mala voluntad, con buena o mala capacidad. Entonces no podemos tener una ciudad donde vamos a vivir más del 70% de los habitantes en menos de 10 años en este país, y el mundo en general va a vivir en ciudades si no corregimos esa forma de enfrentar nuestros problemas. Ya me tomó 10 minutos, pero espero que les sea útil lo que les estoy diciendo, porque es ciencia política. Por supuesto, no. A mí me parece bastante interesante y creo que toca una frase bastante importante, que es cuando dice usted que Guatemala no es de muchos y cuando es de muchos no es de nadie. ¿Considera usted que esto tal vez habría imposibilitado el trabajo de los concejales que tenía durante el actual gobierno? ¿O por qué considera usted que la gente tiene la percepción de que los concejales se mostraban más a favor de la administración que como una oposición como tal? Bueno, pero eso es un poco lo que en esta particular campaña se ha puesto un poquito en el tapete por los contendientes, que los contendientes, algunos de ellos dicen, hay concejales de Creo, digamos, de él, y están en contubernio o no hacen nada, digamos, y la verdad es que es importante tu pregunta si va por ese lado, pero para que la gente sepa, el Consejo Municipal se integra por el alcalde, 3 síndicos y 10 concejales. De los 10 concejales, 5 metió Quiñones, 4 metí yo y 1 el arquitecto Vélez con Semilla hace 4 años. Por consiguiente, yo tengo 4, digamos, de la misma corriente de Creo, cuando quedé en segundo lugar, y Quiñones tiene 5 concejales más 3 síndicos y él. Él tiene 9, yo tengo 4, y Semilla tiene, con el arquitecto Vélez que compitió, tiene 1. Entonces, con esa matemática democrática, pues ellos toman las decisiones casi que a su antojo, digamos. Los concejales restantes muchas veces objetan, muchas veces aprueban programas porque no todo lo que se presenta, es más, la mayoría son o trámites administrativos, multas, autorizaciones o programas que son beneficiosos o para los empleados o para los vecinos. Entonces, en esta dinámica, digamos, es importante saberlo. Lo que han hecho algunos adversarios es como tener una especie como de triquiñuela, de falacia, digamos, en donde, mire, ellos están juntos cogobernando, y eso no es así. Yo creo que la gente tiene razón, tiene uso de la razón, y ha visto estos 16 años que se ha planteado una competencia férrea contra quien ha tenido las riendas de la municipalidad, ¿verdad? No hay tales, digamos. Pero esos no sé si por ahí van, pero si no iba por ahí, el tema es importante aclararlo Sí, para claro. para No, sí, salir en del realidad. paso a esos juegos, ¿verdad?
que los comprendo y que tienen razón de plantearlo. De hecho, es una simplificación. Decir que el primero, segundo, como sea, los punteros, digamos, son lo mismo, pues te ahorra mentalmente tu diferenciación que quieres plantear. Esto es lo mismo, pero yo sí soy lo diferente y entonces te ahorra tenerte que estar diferenciando con más actores, digamos. Eso también lo entiendo y es razonable y lo respeto, Por pero supuesto. estas son las oportunidades de poder comentar estas cosas con amplitud también. Claro, y es que yo creo también que es bastante importante y no nos libramos acá nosotros, los creadores de contenido de TikTok, del famoso Net Center que viene acá a preguntar lo mismo y lo mismo y lo mismo, y por lo cual, como usted dice, es bastante considerable el responderlo. ¿Cómo lo hace sentir esta campaña que existe entonces, que se le dice a Roberto González que es más de lo mismo? Como te repito, lo entiendo y lo he abordado en muchas entrevistas, algunas con más profundidad que otras, porque es bastante razonable. O sea, al decirte que yo he estado en 1990 con una determinada autoridad y administración de una corriente política que tenía como sombría el panismo, digamos, en su momento, aunque yo no participé del partido sino que fui llamado por Oscar Berché como un profesional, un joven activista, pero no milité, digamos. Pero independientemente, aunque hubiera militado, es parte de la historia de uno. Yo he visto muchísimos líderes, digamos, presidentes, grandes estadistas, digamos, que obviamente sus experiencias han pasado por periodos donde han habido otras autoridades y es así donde se ejerce la experiencia. Entonces, la diferenciación, digamos, o la separación de concebir a alguien como lo mismo, se vislumbra en la persona, también su historia, sus planes, sus diferencias, sus luchas de competencia, ¿verdad? Por ejemplo, habían algunos que creían que, por ejemplo, Oscar Berché se separó de Arzú y era un teatro, pero la corriente de Berché con la gana presentó a Jorge Briz de candidato, quedó también de segundo lugar en el año 2004. Esa fue la planilla con la que yo entré al consejo. Yo entré al consejo como concejal de esa planilla y fui concejal 4 años y aprobé cosas y improbé cosas y objeté cosas que quedaron en los anales de, mi, de mi rol, digamos, como concejal. Entonces yo te diría que para muchos puede ser razonable. Algunos tienen alguna connotación de asociar clase, han estudiado, digamos, la dialéctica, digamos, y el materialismo histórico, y entonces ahí puedes asociar al tema material, digamos, cierta predestinación en tu vida, digamos, ahí ya estoy hablando de filosofía. Me he encontrado con gente muy estudiosa, digamos, que tiene ese concepto y uno dice, bueno, si tú crees que yo por haber nacido como nací y en esta condición de mi vida voy a mantenerme a lo largo de mi vida, pues te respeto, te respeto. Yo he estudiado esa misma filosofía y trato de plantear otra, digamos, como por ejemplo la de Ortega y Gasset, ¿verdad? Que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Y la circunstancia de haber trabajado del 90 a los 2000, digamos, es distinta de aquellos que trabajaron en los 80s o vivieron la guerra de forma personal, ¿verdad? Yo la viví por referencias de mis padres, digamos, y conozco, por ejemplo, experiencias negativas de dos bandos, digamos. Entonces, yo soy producto de mi historia, digamos, y soy producto también de mis decisiones que van forjando mi vida y que la van marcando. Y eso es todo en ámbito no solo laboral, digamos, el familiar, los hijos, ¿verdad? Las decisiones empresariales o familiares, sociales, culturales y religiosas que tú vas tomando es lo que marca tu vida. Así la veo yo. No tengo una predestinación de nada más que de las decisiones que voy tomando con pues los dones para los creyentes, con los dones y la gracia que te va dando el Señor a lo largo de la vida, pues, pero lo digo solo para aspectos de fe, digamos, que también respeto al que cree que hay otra energía, pues, y no hay ningún problema, ¿verdad?
Por supuesto. Digamos, a mí también me llama la atención esto que usted dice sobre los cambios, la historia política. Por supuesto que uno tiene que tomar decisiones bastante importantes. Y una de ellas que yo veo es su compañero de fórmula, el arquitecto Vélez. Algo que, digamos, es un cambio un tanto importante y un tanto inesperado, diría yo también, en el momento en el que se anuncia. ¿Cómo es el acercamiento con el arquitecto y qué considera que es lo principal que tiene que va a ayudarle a usted a su gestión? Mire, el arquitecto primero es un tipazo que en muy poco tiempo lo siento como un amigo de muchos años y la verdad es que no lo conozco de hace tanto tiempo, lo conocí antes de las elecciones pasadas, porque él trabajó en la municipalidad más de una década y sabía que tenía un rol en urbanística muy importante. Hizo el mercado de la mate, promovió el paseo de la Sexta, digamos, en el centro histórico, tuvo un rol bien importante en Cantón Construcción o lo que vemos en 4 grados norte, en fin, las paradas del Transmetro, las dos más lindas, digamos, son obras de él y la verdad es que sí sabía de él. Cuando competimos hace 4 años, la verdad dije mis respetos. En los foros, yo francamente trataba de encontrar en qué le voy a encontrar un pero, y muchas veces le tuve que confesar después en los foros o en los intermedios que me hubiera gustado decir idem de lo que había dicho el arquitecto. La verdad es un gran urbanista. Pero entonces nos hablamos después de las elecciones y me lo encontré en la Universidad Landívar. Yo estaba estudiando, terminando mi curso de teología y me lo encuentro en la cafetería, ya la pandemia que estaba así como semi arrancando algunas clases presenciales, pero ahí estaba. Y nos saludamos muy amablemente y le digo, mire, hace 2 años y medio estábamos aquí mismo en este recinto de la Landívar enfrentándonos en un foro y bromeamos, pero obviamente salió el tema. Mire, mi Arqui, sacó usted 50,000 votos, sacó casi un 10%. Le digo yo, mire, vaya que no tuvo muchos recursos y mucho dinero, le dije, porque me hubiera ganado. Y yo saqué 35 y pico, me faltó menos de 3 puntos para lograr la alcaldía. Nos reímos viéndonos a la cara y dijimos, bueno, es obvio que nos hicimos la malobra, porque ambos queríamos afanosamente un cambio. Ambos estamos convencidos que el modelo es insuficiente, ambos estamos convencidos de que la no alternancia del poder es un desastre en términos de la degeneración que se produce en una administración que se siente ya dueña de sus recursos, que toma las decisiones como que si fuera el monopolio de la verdad y además corrupta. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, si esos eran nuestros objetivos de interrumpir en el tiempo y además nuestras diferencias técnicas, digamos, científicas, las mías de economía, de experiencia en ciencia política, en política práctica, en ser autoridad, en un montón de cosas, se complementaban con esa visión tan clara de él. Entonces dijimos, ¿qué nos divide? ¿Qué nos divide hacia el futuro? Algunas cuestiones filosóficas particulares de estrategias para alcanzar los mismos fines que queremos. Eso lo discutimos, es más, eso es sano tenerlo. Un paradigma diferente en un consejo, por ejemplo, es absolutamente productivo, porque es como estar viendo un estadio, digamos, yo quiero ver la pelota no solo desde preferencia, sino que desde General Sur, pero también vámonos a Platea o al Palco y veamos de forma tridimensional un mismo fenómeno y complementémoslo como mejor diagnóstico. Si uno es maduro, si uno es intolerante y solo quiere tener gente que piense igual que uno con sus particulares filosofías, paradigmas y formas de vida, ahí pues ya será otro estilo, pero entre él y yo discutimos estas cosas y dijimos, yo en lo personal le dije, mire, Arqui, si usted se tira, pues yo le soy honesto, yo reparto guacales por usted. Y se mató de la risa y él me dijo, no, seamos serios.
Yo no ese es el tema. Yo sinceramente te exhorto a que nos unamos. Y fuimos platicando a lo largo de año y medio, nos fuimos haciendo amigos y junto a nuestras esposas, hace más o menos 4 meses, me dejó con la boca abierta. Y lo quiero decir públicamente. Yo le ofrecí, obviamente, la primera concejalía. Y era obvio que en términos políticos una concejalía en esa posición era un trabajo seguro a futuro independientemente del resultado. Y me dijo, no me interesa, a mí me interesa que tú llegues junto a mí y estamos juntos en esto. Quiero ser síndico, porque el síndico, si tú ganas, ganamos, y si no, no me interesa estar en una administración que considero es nefasta, digamos, para el futuro. Yo me quedé con la boca abierta porque en 30 años de estar en todos estos temas, de partidos y puestos y listados, que siempre son tensión, ¿verdad? Como esos juegos de citas musicales que se van quedando con pocos puestos, digamos, y hay 100 personas. Yo le dije, mire, arquitecto, yo no lo había jamás experimentado. Me quito el sombrero y enfrente de nuestras esposas, pues nos dimos no solo la mano, nos dimos un abrazo y dijimos, con esto me siento yo y usted mucho más sólidos para enfrentar esta contienda y bueno, inscribámonos pues y hagamos una planilla también de gente linda, profesional, y esa es la historia con él, ¿verdad? Por Esa es la historia supuesto. con él. Gracias, candidato. Tengo una pregunta bastante breve. ¿Qué tan difícil ha sido para Roberto González ir a los debates o ir a los foros? ¿O por qué no se ha dado esta presencia, digamos, de Roberto González en los foros o debates? Mira, son varias razones. La primera es que no ha habido ya debates por organizaciones neutras, digamos. Neutras me refiero a que tengan una solidez histórica para organizar este tipo de eventos. Hoy lo que veo son organizadores que ya tienen una inclinación preconcebida, digamos, si lo queremos ver así. Y hay otros que son organizadores que uno no les conoce mucho, digamos, su historia en este tipo de eventos y entonces, desde el punto de vista de la oferta de la organización, ha sido muy escasa, digamos, en primer principio, o ya definida. Pero de todos modos tampoco propusieron organización, ni en los canales, ni en la organización de la asociación de gerentes, digamos, y la Universidad de San Carlos tampoco, o sea, y yo sí puedo decir que en estos 16 años, ya en mis otras 3 elecciones he ido, no les miento, posiblemente a 60 foros. Tuve foros con el Chino Lee, tuve foros con Sinibaldi, con Quique Godoy, tuve foros con medio mundo, y muchos de los que están actualmente, o algunos también estaban hace 4 años. Tuve foros con Belis, por ejemplo. No es un tema de ir o no, que es también un poquito decir, mire, este quiere ir o no, no es ese tema. El otro elemento es que también no va el contendiente más importante. Yo respetaba que Arzú no fuera porque lo conocía el 90 y pico por ciento de la población y ya conocía cómo era con sus luces y sombras y lo que él ofrecía o no ofrecía. Pues ya era un modelo de saberlo. Pero en el caso de Quiñones, yo hace 4 años esperé que se iba a participar, porque es una persona nueva, digamos, nueva para el público, con otros criterios, con otras políticas. Y como dice el eslogan de otro contendiente que es nieto de Álvaro Arzú, efectivamente, Quiñones no es Arzú, y no es Arzú para nada. Entonces, yo dije, bueno, si no a él, yo sí quisiera saber que los organizadores me digan que él va a estar, porque yo creo que a lo largo de este tiempo, el haber quedado en segundo lugar a 2 puntos de él, pues merezco el respeto de él, de poder enfrentar y confrontar mis propuestas y mis opiniones y mis criterios. Ese es un segundo tema. Y el tercero también, les soy muy franco, cuando tú tienes 24 candidatos, yo les soy honesto, pero no es por arrogancia, no podría
listarles posiblemente 15 de los que están inscritos. Algunos no los conozco en absoluto. Entonces, y hay algunos polémicos. Y hay otros que demostraron también sacar un poquito sus intenciones, ¿verdad? No de contrariar al régimen, sino que a mi persona. Entonces dice uno, aquí hay algo extraño. Aquí hay algo que tengo que observar. Y entonces, yo lo que te quiero decir es que soy una persona razonable. Yo no soy naïf, digamos, en el sentido de competir. Y entonces esas son algunas de las consideraciones, pero confrontar mis convicciones y mis propuestas siempre ha sido algo que he hecho a lo largo de mi vida. Y lo más importante es que como alcalde voy a ser absolutamente respetuoso de las opiniones y de las ideologías, filosofías que sean incluso diametralmente diferentes a las mías. Lo respeto y eso es parte de lo que me motivó mucho a estudiar teología, ¿verdad? Porque uno respeta realmente y comprende mucho al no creyente y lo termina amando incluso y convirtiendo en el objetivo de su evangelización. Y aunque no es un tema de religión, y respeto, repito, las otras creencias o fe, es precisamente esta parte la que te hace tener una base, digamos, moral de tolerancia importante, al menos para mí. Ese es el referente de ser amplio y estar con quien quiera y respetarlo en su dignidad como persona en todo el ámbito de la palabra, ¿verdad? Y en el mejor de los casos, amarlo también. Por supuesto, candidato, ya para sacar el tema de las preguntas incómodas, entre comillas, les digo yo, pero son cuestiones que van apareciendo y para que podamos empezar a hablar también sobre sus propuestas. Una de las campañas más grandes que yo he visto en su contra es sobre un caso de CONASA. Yo no le quiero preguntar si es cierto o no, yo le quiero preguntar a usted, ¿conoce el origen de esta denuncia o Sí, sabe por qué surge esta campaña negra en su contra? y si me permites, y si la pones dentro de por lo menos mañana en tus seguidores, te voy a dar la, el video donde un periodista de una revista, de una revista nacional, que tiene un programa de televisión, por cierto, la publicó en la campaña de hace 10 años aproximadamente, y me ponían la cara de un pirata, y decía el pirata algo, y tenía esas fotocopias de esos cheques absolutamente falsos, ¿verdad? Esos cheques son de una constructora que seguramente estaban en algún file, digamos, de alguna contabilidad de alguien y ahí los pusieron y me pusieron mi nombre y eran como no sé cuántos millones de quetzales. Y en ese momento y más otros temas que él publicó en esa revista me provocaron ir al Ministerio Público. La única vez que he ido a presentar al Ministerio Público digamos, una denuncia de difamación, pero no solo era difamación, sino que me estaba pidiendo un reportero que me citó en una cafetería en la zona 5, me estaba pidiendo dinero para no publicar esos cheques. Y entonces resulta que lo denuncié al Ministerio Público y después el mismo periodista dijo, miren, la verdad es que la persona que lo estaba extorsionando al candidato no puedo decir que era trabajador o no mío, porque estaba el video y las fotos que yo mismo tomé para agarrarlo con las manos en la masa, pero resulta que él dijo, miren, no fue mi fuente, digamos una fuente seria. Y entonces él en su programa de televisión salió manifestando sus excusas, digamos, y sus disculpas de ese caso en particular. Entonces, como están ahí en el internet, seguramente volvió a salir ahorita como parte de las decenas de campañas negras que me han hecho en memes y en cuestiones de estos videos. Ese es el caso de esos cheques que tú me preguntas. Pero si tú me permites, como no lo tengo así como a la mano, te voy a mandar, y con el respeto a quienes te preguntaron eso, de algunos fuera de los net centers, yo no los veo, pero ya me imagino cómo le llaman lo que va pasando ahí, pero que sí lo tengas tú.
que tengas la denuncia del MP, la noticia donde se me cubrió a mí dando esa denuncia y sobre todo esos cheques que fueron sujetos de esta historia que te estoy contando, para que sepas que casualmente de eso sí denuncié al Ministerio Público en su momento. Gracias, candidato. Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando un net center trabaja es porque su jefe lo está mandando y el jefe no tiene el valor de venir a preguntar por él mismo. Mi pregunta ahora es, antes de empezar con las propuestas, yo considero que este desgaste que hubo en la administración actual, que ha llevado tantos años, por así considerarlo, pues dio cabida a que muchas personas vieran el puesto de la alcaldía como un tanto fácil. ¿Cómo analiza usted a los contrincantes que ve ahora a la alcaldía, que si bien tal vez no cumplen con los requisitos que debería tener una alcaldía, pues sí llaman la atención? Mira, hay unos que son muy respetables, digamos. Conocí, por ejemplo, a Ninochka con el arquitecto Vélez hace algunos meses. Son miembros de la Fundación Crecer, donde hay gente muy respetable, Emilio Méndez y Jan Samayoa, su esposa, y conozco algunas personas de esa organización que promueve mucho la participación cívica, la ecología, una vida mejor con un urbanismo inteligente para vivir mejor, digamos, y ella era parte de ese grupo, y entonces también le tengo un gran respeto. Me la presentó cabalmente el arquitecto Vélez, y ya la había visto antes en algunos foros que asistí, coincidentemente de Fundación Crecer hace 4 años, en 4 grados norte, en un recinto ahí muy, muy bonito. Entonces ella es una persona muy respetable. Yo estoy convencido, digamos, que independientemente del resultado, y con todo respeto lo digo, no como otros que han sido un poco arrogantes en ese sentido, son de esos activos valiosos que tienen que estar en la nave de la conducción de una ciudad. Entonces, independientemente del resultado, y que yo le deseo lo mejor, porque también es un poco accidentada su propuesta, digamos, su propuesta por el quien llevaban de alcalde, va a tener las puertas abiertas, gente así con visión y respetable, gente sana. Y hay otras personas que también voy conociendo, el ingeniero Peralta de Viva, ¿verdad? Es también un ingeniero de grandes quilates, hace 4 años me ayudó, me enseñó los planos del metro subterráneo que había invertido el ingeniero Paco Cirisi, como 20 personas respetables que están detrás de este proyecto. Solo ahí te estoy mencionando a 2 personas que no solo respeto, sino que estoy seguro que si tengo esta linda oportunidad en poco tiempo de estar al frente de esta nave, pues los voy a convocar a que complementen lo que humildemente yo puedo aportar y hacer un gran equipo para administración de la nueva era en esta ciudad, sin lugar a dudas. Esos son algunos. Otros son peculiares, digamos. Otros son peculiares o son activistas, ¿verdad? Son gente, en algunos casos, polémica, pero son gente, digamos, a todos diría yo, son respetables, la verdad, independientemente cuál sea su background. El que elige es la demanda electoral, digamos, es el pueblo, y cada quien va juzgando, ¿verdad? Yo lo que sí sé es que sí es importante escoger en función de las capacidades, habilidades, digamos, y experiencia para el particular cargo que se están ofreciendo, porque con un crayón de cera en la mano, una papeleta es el contrato que se le da a alguien para que el poder que se le otorga lo devuelva en servicio de soluciones. Y obviamente uno, si quiere muebles de madera, no se los pide al herrero. Y si uno quiere curar a sus hijos del apéndice, no va con un jugador de fútbol, digamos. Entonces, yo creo que la demanda, la sociedad tiene que ser bastante exigente en ese sentido. Bueno, para el cargo que se está presentando, cuáles son los antecedentes, cuál es el currículum, cuáles son las referencias, ¿verdad? Eso creo que es bien importante, Bay. Por supuesto, candidato, digamos, yo considero que uno de los problemas más apremiantes, de los cuales muchos han aprovechado para hacer una campaña un tanto cuestionable, por así decirlo, es el problema del tráfico. Si bien nosotros sabemos que no tiene una solución dentro de los próximos 4 años, pues se puede intervenir desde diversas formas. ¿Nos puede hablar un poco sobre su plan de trabajo referente al tema del tráfico?
Sí, Byron, mira, hay alivios y hay alivios de alivios, digamos. Hay una aspirina, pues posiblemente alivia menos que un desinflamatorio con diclofenaco, digamos. Entonces, hay ciertos proyectos que tienen más alivios y me gusta decir alivios en tanto el modelo aislado municipal que tengamos para la ciudad no venga, que yo espero que venga inmediatamente al arrancar nuestra gestión y la gestión de otros alcaldes y el gobierno, y que esto sea una realidad. Pero, ¿qué proyecto concreto te puedo mencionar? Por ejemplo, la arteria más congestionada de Centroamérica es la Liberación. Yo estoy proponiendo hacer una liberación paralela, liberación 2, digamos. ¿Dónde cabe la liberación 2? Solo cabe en la parte norte de la pista del aeropuerto. Del otro lado, pues hay propiedad privada. Del otro lado de los arcos, del otro lado de la pista, tú accedes a esa avenida que está encajonada, es decir, está a nivel de la Liberación, o sea que la pista está más arriba, está encajonada, no tiene losa, no es un túnel, es un encajonamiento al que tú accedes bajando de la Sexta, el paso a desnivel Reloj de Flores, tú pasas también la Liberación y te metes, en lugar de cruzar a la izquierda, vas a seguir recto y cruzas a la derecha en ese encajonamiento, ¿verdad? Que llega a un distribuidor vial que está enfrente del mercado de artesanías. Muchos de los que nos ven y nos escuchan se habrán preguntado al salir del aeropuerto o estar por ahí de los museos y el mercado de artesanías, ¿quién diseñó estas dos calles que topan en un muro? Y les pareció extraño. Pues les cuento que quien lo diseñó estaba previendo este distribuidor vial que estoy mencionando actualmente, de irse y pasar debajo de la Liberación, de la Sexta viniendo hacia el sur y del sur a norte pasando debajo de la Liberación y entroncándose con la Quinta Avenida de la zona 9, que es un gran bulevar, zona 9 y 4. Es una gran arteria, pero como tiene tope en la zona 9, no se aprovecha, ¿verdad? Ese tope que está atrás de Gustavo Molina y de la Volkswagen, solo para que más o menos se den algunos la idea de lo que estoy hablando. Ahí topa la Quinta Avenida. Y entonces esto hace que esta distribución con esta arteria y mucho del tráfico que va al suroccidente, además que hoy se pueden tener dos conexiones a la base, una al final del Hincapié y otra del otro lado del Aeroclub, digamos, de ese bulevar que cae hasta Canella, es un gran proyecto que tiene rentabilidades de gran alivio a varias zonas. Eso, por ejemplo, es 100,000 veces más rentable que estar corriendo flujos, haciendo otros pasos a desnivel en otros lados menos importantes. Ese es un proyecto concreto, por ejemplo. Otro proyecto ya de más envergadura es el llamado Corredor Este-Oeste. El Corredor Este-Oeste, ese ya es un proyecto a nivel, digamos, en donde tiene que participar varios municipios, el gobierno, la iniciativa privada, y seguramente será con peaje privilegiando transporte biarticulado, es decir, un metro superficial también. Este corredor, para que nos demos una idea, voy más rápido, es bajar el Columpio Vista Hermosa, te queda al lado izquierdo la Galileo, te metes en túnel, pasas en túnel debajo del Campo Marte, una salida para la 10ª en el Liceo Guatemala, sigues en túnel, una salida a la Quinta Avenida, que es esta arteria que mencionaba, sigues en túnel y sales a Luz detrás del cementerio, digamos. Tienes una especie como de calzadita de La Paz, solo para hacer la analogía, y te metes nuevamente debajo del complejo deportivo Barrondo, que es el antiguo parque, digamos, La Democracia, Parque La Democracia, pasas debajo del periférico y sales unos 300, 400 metros al sur del puente El Naranjo, más abajo. Es un puente más chiquito y conectas el distrito del Naranjo con la zona 15 y el complejo, digamos, de zona 16, que es Cayalá para arriba. Esos dos polos de desarrollos neourbanistas, el Naranjo y todo lo que es zona 15, 16, Cayalá, se interconectarían con el segundo corredor este-oeste de la ciudad. Eso pues cuesta más de 950 millones de dólares, se hace más o menos en 5 años y
Eso le daría una viabilidad, digamos, al tráfico y al transporte público, digamos, de una manera notable, digamos, por lo menos para unos buenos años en adelante. Pero esas ya son obras más grandes, complementadas con arcos del este que ya están fuera del municipio de Guatemala. Hay proyectos que vienen en túnel también, carretera al Salvador, hay proyectos que van de Fraijanes a la zona 25, después de Santa Lucía a Los Ocotes, son proyectos que ya están a un 80% porque son terrenos privados. Todo esto, si lo favorece una gobernanza metropolitana, vamos a tener de veras con esperanza unas soluciones de tráfico importante. Y obviamente el tráfico es el resultado de no tener transporte público. Entonces aquí hay que meter transporte público, buses dobles, buses triples y arrancar con esos proyectos. El metro subterráneo también es un proyecto. Yo no he querido proponerlo como así, como en brochure o ni en foros. En estos programas puedo decir que sí es un proyecto ya viable económicamente hablando. El proyecto era viable a 60 años, hace 25 años o 30, ya era viable si se tenía una tarifa diaria de movilidad por persona de cerca de unos 70 centavos de dólar. Eso hoy en día son menos de 20 quetzales y la gente está pagando entre 35 y 40 pesos o quetzales al día. Estoy regresando de la zona 6, o sea, antes del programa, vengo de la zona 6, de hecho estoy ubicado en la zona 6 que me prestaron este lindo lugar, y les diría que el 90% de la demanda de la gente es transporte, no hay buses, no hay rutas, y obviamente eso genera inseguridad inmensa, sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que no tienen, digamos, por qué gastarse lo que ganaron en un día en un tuk-tuk nocturno, que se lo ahorran para poder comer, se tienen que echar 10 cuadras o más con las calles oscuras. Entonces eso es un desastre desde el punto de vista de seguridad. Por eso nuestro proyecto estrella es el tema que le hemos llamado movilidad rosa. Queremos nosotros no solo prestar transporte dado por mujeres para mujeres, como ha dado excelente resultado en otros lugares como México, el bus rosa, sino que lo queremos ampliar a un monitoreo de la mujer desde que sale de su casa hasta que va a su trabajo, el que tú puedas, así como tú puedes pedir monitoreo o guardianía, digamos, a través de el Uber, pues tú vas a poder con el teléfono también la mujer pedir que la vigilen, la MUNI, en el trayecto que va a caminar. Tú solicitas el servicio de monitoreo y en cuestión de segundos, espero yo, le digan que ya está siendo vista, digamos, como cuando la abuela y uno de nieto a veces iba a la casa de la abuela y la voltea, salía a la calle y bueno, ya cuando entraban decían, bueno, ya entró, ya le eché el ojo, digamos, ya le di el vistazo y ya entró y ya estoy tranquila. Esa sensación de tranquilidad la vas a poder tener también en una app, en un servicio de monitoreo personalizado para las mujeres. No lo quiero ampliar de entrada porque materialmente pues hay que tener fases, pero lo que les quiero compartir es que sí queremos ser una municipalidad volcada en terminar la cultura del acoso y de la inseguridad para la mujer y su discriminación también laboral. Vamos a generarle condiciones para que pueda dejar la madre soltera, dejar a sus hijos, tener capacitación, emprendimiento, muchas cosas que soñamos hacerlo, no de fachada, no decir aquí estoy haciendo, hoy leía en la mañana, miren, vean la escultura en honor al maltrato de la mujer. Bueno, está bien pues que hayan esculturas que nos generen conciencia, pero no estamos para estar dando esculturas si tenemos problemas serios de índole delictivo, digamos, con las mujeres, acoso sexual, violencia de todo tipo. Entonces yo sí quiero que la cultura cambie, como cambió la cultura de parquearnos bien en la ciudad, o por lo menos no dejar de respetar
la línea roja, digamos, que es un avance de nuestra civilización. Yo todavía me subía a todos los arriates que la MUNI ponía volardos para que uno no se subiera en los arriates, y hoy en día creo que cualquier joven de los que nos están viendo no desafía una línea roja, pues ya culturalmente el patrón de conducta cambió, y yo quiero que el patrón de conducta empiece a cambiar con respecto a las mujeres. Por supuesto, yo creo que toca algo bastante importante también, candidato, y es este contraste que existe, que usted lo mencionaba antes. Una de las cosas que yo considero que se tiene que entrar más es en la confianza de la ciudadanía hacia una gestión que probablemente denota una diferencia entre la prioridad de zonas comerciales versus zonas como la que usted se encuentra en este momento, de la cual yo también soy oriundo acá de la zona 6, que ciertamente ha sido abandonada por varios años y varias gestiones en varios aspectos, que incluso rozan a la calidad de vida que uno llega a tener. Uno de estos es el problema del agua. Considero yo que es el más importante de una alcaldía y que también necesita una solución exacta. Entre su plan de trabajo existe la forma en la cual se va, digamos, a redistribuir una ley de aguas o un trabajo junto con el Congreso de la República para esto. Sí, Byron, mira, te lo voy a tratar de decir un poco más rápido, seguramente por cuestiones de tiempo, pero el ciclo del agua arranca con la captación de agua, preferiblemente superficial. Y entonces hay que recuperar los activos de Empagua, entre ellos presas, como la del Teocinte, que está en el este de la ciudad, que le daba agua a la zona 5, a la zona 1, y también con un sistema al Atlántico le daba a la zona 18. Esa planta, para que nos demos una idea, tiene 30 metros de cortina, es decir, hagan de caso que es una pila de 30 metros por lado, que tiene 24, 25 metros de lodo. O sea, de agua solo tiene 3 o 4 metros, para que más o menos entendamos. Tenemos que resolver problemas del dragado como ese, o sea, hacer un dragado de todo el lodo y recuperar la captación de agua superficial, en lugar de estar proponiendo seguir haciendo pozos, por ejemplo, que no es una salida, digamos, de largo plazo por la explotación del acuífero de forma indiscriminada. Doy otro dato. Empagua en 20 años perforó cerca de 55 pozos, y solo el año pasado en proyectos privados se perforaron más de 180 pozos. O sea que desen una idea de a qué velocidad estamos explotando nosotros el acuífero subterráneo que tenemos debajo. Bueno, rápidamente, ese es un tema: recuperar activos de Empagua, agua superficial. Luego el agua que ya tratamos, que ya potabilizamos, más del 30% se pierde en fugas en las cañerías o en las tuberías. Hay que entrar, sobre todo aquí en la zona 6, aquí cerca, en la zona 2, zona 1, donde están zona 3, donde están la mayoría de fugas. Hay que empezar con un programa de rehabilitación de redes. Y tienes que enfrentarte a hacer esas obras millonarias y sobre todo sacrificar este modelo adictivo de solo hacer cosas que se ven desde el punto de vista de la municipalidad. Porque el invertir, por ejemplo, 10 millones de quetzales en recuperación de fugas, que no vas a poder pintar la tubería de verde fosforescente, es una decisión de seriedad, ¿me entiendes? Porque sabes hoy que el modelo va a privilegiar hacer remozamiento de 10 parques, invirtiéndoles 1 millón a cada uno y poniendo máquinas y poner ornato, y dejar de hacer lo que no se ve, que es importantísimo para que la gente tenga agua. Eso es esa prioridad que hay que cambiar en este modelo que solo privilegia la apariencia, digamos, la fachada, y que ha sido exitoso, porque lo que se hace, se ve. Y como dice el dicho, lo que se ve se cree, y lo que se cree se vota. Entonces esta como hipnosis de décadas de solo estar viendo cosas de fachada, que para algunos que nos pagamos todo, nos gusta, ha sido un desafío de los 16 años que llevo de alcalde. Porque lo que hay que hacer es cosas en general que no se ven o no están aquí en el municipio de Guatemala, como lo que explicaba de la gobernanza. Es mucho más eficaz resolver Boca del Monte y su congestión, que va a generar impactos en el hincapié, en la liberación, los próceres, etcétera, que estar haciendo pasos a desnivel ahí en la zona 10, solo corriendo flujos. Entonces, esas decisiones
de hacer cosas que no se ven, pero son las correctas, es un cambio, digamos, de verdad que uno quisiera implementar. Perdón por Gracias, el ruido, candidato. Sí, pero sí, no, no tenga pena. No tenga pena, es cotidiano aquí en la ciudad una también zona eso. así parece como Nueva York también, ¿verdad? Claro que sí, uno se acostumbra. Por cuestiones de tiempo, tenemos que reducir un tanto la pregunta porque yo sé que estuvo corriendo para esta entrevista. Mucha gente, y yo he logrado identificar esto, se tornan un tanto temerosos a no votar a votar por otras opciones que no sea el oficialismo porque temen que se va a perder, ya sean puestos laborales o tradiciones como la 21K, las ferias y toda esta cuestión. Yo he visto que se ha enfocado mucho en esta parte también, pero me gustaría que tal vez a las personas que están viendo acá, usted les pudiera dar este mensaje nuevamente y al mismo tiempo, si se quieren enterar un poco más sobre su plan de trabajo, hacia dónde se pueden dirigir. Muchísimas gracias, Byron. La verdad es que por haber sido una persona que conoce de adentro la municipalidad por tantos años, yo te diría que la valoro y la quiero mucho con todos sus recursos humanos que son valiosísimos. Hay gente ahí que sabe su trabajo, que ha sudado su trabajo y que es la que mantiene ese servicio a los vecinos. eh, y hoy está deprimida, está con miedo y electoralmente hablando no solo la han explotado, sino que la han humillado, la han obligado a ir a hacer campaña, la han asustado con que le van a quitar el trabajo. Eh, ellos asustan con que el nuevo viene a quitar trabajo, cuando ellos lo que hacen es que extorsionan exactamente con ese mismo miedo y que exigen que agradezcan la mano que les da de comer, cuando quien paga el salario de cada uno de los empleados es el vecino y es a él a quien nos debemos. Son los jefes corruptos y las autoridades que se acostumbraron a vivir de este status quo, son los que verdaderamente están aterrados, pero el trabajador que está esperando que haya justicia en su salario, justicia en sus horarios, justicia en su capacitación, que se le respete con dignidad, con meritocracia, que no hayan gente servil que llegó por favores o por vínculos incluso de conveniencia ajena a su capacidad, que terminan siendo autoridad, y que la gente de abajo ganando menos es la que hace mucho el trabajo. He dicho con mucha claridad, es más, he hecho por lo menos 2 anuncios, 2 spots, digamos, diciéndole a todo ese trabajador municipal que no se preocupe en lo absoluto. Y le advierto que en estos 10 meses, esos jefes generan rumores para romper su esperanza, sobre todo diciéndole que la municipalidad ya pactó con el Tribunal Supremo Electoral para el fraude. El mensaje es: miren, señores, aquí ustedes hagan lo que hagan, que aquí ganan los mismos. Y van encuestas y van sobre todo eso, que pretende romper la esperanza. En el infierno de Dante, en la Divina Comedia, el rótulo del infierno que decía: pierda toda esperanza. Sí. Esos diablos son propios de quitar la esperanza. Entonces, no crean que va a haber fraude. Yo voy a poner fiscales en todas las mesas, fiscales digitales, coordinadores, fiscales suplentes. No se me va a ir un voto del pueblo de Guatemala. Y entonces, que no les preocupe esa inyección de tristeza y de opresión que es propio de las tiranías y los totalitarismos. Entonces, gracias, Byron. El trabajador municipal, tranquilo. Los programas que funcionan, yo por ser conocedor municipal les digo, yo no voy a componer lo que no está roto, ni voy a quitarle 4 kilómetros a la 21K y voy a decir 17K, ni le voy a quitar y que voy a dejar pasos y pedales solo con pasos y no voy a dejar pedales, ni tampoco voy a quitar las trompetas o los trombones de la sinfónica, ni de los niños, ni de nadie. Esos programas se han logrado hacer con mucho tiempo, por muchas décadas, y son parte de la institucionalidad municipal. A lo que voy es a lo que hace falta, a lo que voy es a solucionar los problemas de fondo
que con este modelo adictivo de fachada y apariencia, que les ha dado resultado porque la mayoría se divide, eso es bien importante, han ido ganando con 37, en el caso de Arzú, y 38 Quiñones hace 4 años, y hay más de un 60% que ha dicho por más de 15 años, ya no quiero esta continuidad. Este es el gran momento de unidad para que salgamos de una vez por todas, repito, de esta especie de modelo adicto, ¿verdad? A solo estar haciendo apariencia y cosmética para estar ganando votos a un sector que, como lo tiene todo, pues posiblemente le es muy difícil tener la sensibilidad de estos sectores que no tienen agua, que no tienen transporte, que no tienen seguridad, que no tienen luz, que huelen los drenajes, que huelen la basura y que bien merecen que demos este salto al cambio. Y eso es a lo que yo he llamado cambio de verdad. Entonces, gracias, Byron, que no se preocupen de las cosas que valoran de la MUNI, porque solo un loco no pudiera continuar con esos programas que han sido tan valorados por los vecinos. Pero, repito, trabajadores, muchos, si no todos, y honestos, mantienen no solo su estabilidad laboral, sino que vienen sus mejores años. Véanme aquí en este programa. En menos de 15 días, ustedes van a iniciar los mejores años de su vida profesional. ¿Saben por qué? Porque se les va a tratar con dignidad y de forma alegre van a servir a su único patrón y el que yo voy a tener también, que es el vecino. Es el que paga su salario para que nosotros de forma honesta y eficaz le demos soluciones. Gracias, candidato. Muchas gracias por su tiempo, tengo que decirlo. Espero yo que no sea la última vez que podamos platicar y muy seguramente si volvemos a platicar ya va a ser en calidad de alcalde. Nada más me queda pedirle también lo mismo que dice, ¿verdad? La apertura a la prensa creo que es muy importante, más en este tipo de espacios. Candidato, le dejo el espacio para que pueda invitar a las personas. Nos vieron un total de más o menos 6,700 personas. En este momento tiene 200 personas en vivo. Lo dejo que dé un último mensaje antes de que se pueda retirar. Muchísimas gracias, Byron. Te felicito por este civismo que tienes en tus programas. Has planteado las preguntas incómodas para un humilde servidor que te las ha contestado con respeto a tu audiencia de la manera más franca, más sincera. Y solo me queda decirles que venimos con un equipo humilde que valora la apertura de gente que tiene mucha sabiduría y que nos va a complementar para hacer todavía un mejor equipo. Queremos servir con sencillez, con cercanía al vecino, pero al mismo tiempo que nuestras habilidades, nuestras capacidades y sobre todo nuestros valores en conjunto sean garantía de esta eficacia con la que queremos darle solución a muchos de los problemas que los aquejan, pero sobre todo a volver la ciudad más alegre, más unida, más humana. Y eso se hace con personas que seguramente me están oyendo y que en poco tiempo van a estar llamando a mi puerta para poder integrar esta linda nave de una nueva administración municipal, a sumarse con miles de empleados que ya se han y han logrado una experiencia muy, muy linda dentro de la municipalidad y nos vamos a conjugar para darle un nuevo espíritu, una nueva actitud a esta municipalidad. Muchas gracias, Byron, y decirles entonces para terminar que este 25, el próximo domingo, en la papeleta rosada, ahí en la esquina inferior derecha, van a encontrar a su servidor para ser contratado por ustedes y desde el primer día poderles servir como se merece. Que Dios los bendiga y el cambio de verdad está muy cerca. Muchas gracias. Gracias, candidato. El mayor de sus éxitos en su campaña y en las votaciones. Esperemos volvernos a comunicar pronto. Que pase una muy bonita noche. Muchas gracias a ti, Byron. Muchos éxitos a todos y mil gracias y bendiciones también para el Net Center ahí que seguramente estuvo activo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Feliz Byron. noche. Gracias.